Bueno, amigo, comenzamos el podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad que es un tema que a mí me interesa muchísimo. Y quería arrancar este podcast preguntándote esto de que, ¿cómo es esto de profesionalizar el hecho de lo paranormal? O sea, y aparte en el grupo que está, porque sé, digamos, que hay gente profesional que lo toman muy en serio. Contame un poquito de eso. Mirá, bueno, gracias por la invitación, para que nos conozcan a Paranormal Santa Fe. Sí, así es. Nosotros nos profesionalizamos. Hace tiempo que nos venimos preparando para salir en este caso es con una cuenta de Instagram y una página web, y abrirnos como grupo a recibir casos de actividad paranormal. Bueno, somos 3 integrantes y los 3 hace tiempo que nos venimos preparando, nos fuimos a encontrar, la vida nos fue encontrando, siempre nos interesó lo paranormal, pero decidimos volcarnos a esto, porque no solamente lo hacemos desde el lado del estudio, que no, en mi caso particular, por ejemplo, yo estudié la especialización en parapsicología en una universidad de España a distancia. Y bueno, y después otras capacitaciones que fui haciendo de gente que me fui cruzando y que me fueron ayudando en este camino, sino que también lo hacemos desde dones que tenemos, que nos ha costado mucho, digamos, el poder manejarlos o entender qué es lo que nos estaba pasando. A mí me suena como un poco esto de que acá en Argentina como que no encontrás mucho de eso, ¿no? O sea, en la parte profesional no hay nadie que te enseñe, digamos, de verdad, porque yo he visto que hay videos en YouTube, pero tampoco significa que estén adecuados a lo que vos necesitas hacer, digamos, que es hablar de cara a la verdad, digamos, a la gente, incluso con explicaciones científicas. Exactamente, sí. Hay, pero no se encuentra fácilmente y hay muy poquito y casi todo lo que se da, que a lo mejor es en Rosario y en Buenos Aires, es todo presencial. Sí hay mucho en el mundo. Por ejemplo, nosotros con el tiempo nos contactaron de una asociación a la cual nos terminamos incluyendo, que pertenecemos a la asociación AMIPSO, que nos reúne a todos los investigadores paranormales del mundo. Ah, bien. Y está buenísimo, el director es uruguayo, y está buenísimo porque no solo encontramos ahí capacitación afuera, sino que dentro del mismo grupo tenemos desde exorcistas del Vaticano hasta investigadores paranormales, hasta la sobrina de los Warren. O sea, tenemos de todo. O sea, digamos, cruza todo el mundo paranormal, Cruza literal. todo el mundo paranormal. Y entre nosotros nos vamos capacitando con la misma experiencia que vamos tomando de los casos que van sucediendo, y aparte también gente que se va profesionalizando y también vuelca ese conocimiento a los integrantes de los distintos grupos en el mundo. Vos sabés que estuve viendo un poco, y aparte que hemos charlado por privado antes, la verdad que ha sido una charla genial para mí, digamos, porque interiorizarme este tipo de cosas, y más, yo viniendo del norte, donde esto es moneda corriente, literal, es una cuestión religiosa y cultural en Tucumán lo paranormal, pero vos sabés que, a diferencia, digamos, de lo que vos venías haciendo, allá no está tan profesionalizado, ¿me entendés? Exactamente. Es como que todavía siguen con estas cuestiones aborígenes, tradición y demás, y no se le da un marco científico, que a mí me parece importante, porque acá viene un punto, para mí uno de los que poco se pone en discusión, pero vos sabés muchísimo de eso, y es que ¿cuál es la línea fina en la que se divide, por ejemplo, cuando una persona de verdad tiene una cierta sensibilidad con lo paranormal o hay un tema psiquiátrico de por medio? Porque me imagino que debe ser muy difícil poder captarlo o identificarlo. ¿Qué tema ese? Es un temón. Mirá, eh, cómo se debería trabajar en forma correcta es en conjunto, Mm. porque es como decís vos, es una línea extremadamente delgada. Eh, Te lo puedo explicar desde ejemplos para que se entienda un poco más claro esto de los problemas psiquiátricos y los problemas de actividad paranormal. Eh, es muy delgado. De hecho, deberíamos trabajar en muchos casos, psicólogos o psiquiatras, de la mano de un investigador paranormal. Porque todo se toma muchas veces del lado de la psiquis y a lo mejor no se contempla la parte espiritual. Ah, claro. Y nosotros incluso como grupo Paranormal Santa Fe tenemos un integrante que es una psicóloga. No es de acá de Santa Fe, es Mm. de Córdoba, pero siempre que necesitamos o el caso lo requiere, mirá que nos ha sucedido
de tener un caso en una ciudad cerca de Rosario que nos contactó por un problema paranormal y en las entrevistas previas que nosotros tenemos lo terminamos descartando porque era una persona que tenía un problema psiquiátrico, porque dimos intervención a la psicóloga. Porque hay patrones y hay ciertas características que a vos te dan la certeza o el camino de que puede ir más por un lado espiritual que por el lado de la psiquis. Por ejemplo, te lo llevo a un caso extremadamente concreto. En una posesión demoníaca. En una posesión o de un desencarnado. En una posesión y cuando una persona tiene un problema de un brote psicótico, suceden cosas muy similares. Y la diferencia es extremadamente fina. Esto nos lo explicó el obispo Manuel, que es el de la Escuela Exorcística de España, y a él lo prepararon en el Vaticano, ¿verdad? Exactamente. Y fíjate vos que la diferencia está en que en el problema psiquiátrico, en el brote psicótico, la voz se escucha dentro de la cabeza. Y en la posesión demoníaca se escucha una persona que te susurra al oído lo que tenés que hacer. Qué sé yo, matar a tu familia, de que hagas tal o cual cosa con maldad. O sea, se hace como mucho más física la voz. Se hace más física la voz. Vos la sentís como una persona que te está susurrando al oído. Esas son cosas muy finitas que nos hacen desconfiar de una cosa o de otra. Y de igual manera, también, qué sé yo, el cine también en algunas cosas nos muestra situaciones paranormales muy fidedignas, como es el caso de la película El Exorcista, El exorcismo de Emily Rose. Sí. Pero también ellos tienen que llevar esto a la ficción. Entonces muchas veces se tiene que buscar la vuelta. Por ejemplo, en el caso de detectar que una persona está poseída, no es algo que se puede hacer en días, sino que hay veces que lleva más de 3 años darte cuenta que una persona está poseída. Entonces son caminos que en el cine se muestran de una manera reducida para hacer una película, una ficción, pero en la vida real son otros los tiempos. Claro, me imagino que vos, por ejemplo, con el tema de los casos, ustedes, por ejemplo, ¿cómo se les presentan los casos? Y me imagino que luego de eso ustedes tienen como una especie de entrevista en privado antes de ir al lugar. Exactamente. Mira, nosotros nos llaman, nos contactan por casos, desde no sé el comportamiento raro de mi hija hasta lo más frecuente es veo figuras o veo sombras en mi casa o me vuelan los cuchillos o los muebles, se me corren los muebles del lugar o escucho ruidos por la noche, siento una presencia. Y nosotros aplicamos un protocolo. Ese protocolo es una entrevista previa con la persona en primer lugar, para que nos describa qué es lo que sucede en la actividad paranormal, cuál es lo que los lleva a contactarnos. Bien. Una segunda entrevista con personas de su familia o de su entorno, porque muchas veces vos ahí podés darte cuenta que la persona no es la misma cuando vos tuviste la entrevista con ella sola que cuando está con las personas que lo rodean, que lo acompañan en el día a día. Y ahí es donde más o menos te das cuenta que hay algo que viene raro, que viene más por el lado de la psiquis que por el lado paranormal, porque la familia también tendría que percibir algo de eso. Y bueno, y después seguimos también, luego de las entrevistas que decimos, bueno, ahí hay algo que sucede que tenemos que ir a investigar, tenemos también nuestros pasos, que primero pasa, lo que pedimos es que no nos cuenten demasiado de la historia, y lo que hacemos en primer lugar es una visita de percepción. Es decir, nosotros vamos al lugar y percibimos, porque los 3 integrantes, cada uno a su forma, somos extremadamente perceptivos. Hay una que te digo que es más medium que perceptiva. Entonces vamos al lugar, hacemos un recorrido y después con esas sensaciones o visiones o sonidos o muchas veces olores, como el último caso que tuvimos, que se nos vienen, recién ahí, cuando tenemos nosotros una percepción, hablamos con la persona que nos contacta que nos cuente la historia. Porque muchas veces es por una cuestión de nosotros no sugestionarnos y de la persona que nos llama
entendemos que por ahí muchas veces pueden descreer porque uno no sabe con quién cae y quiénes son las personas que te vienen, que muchas veces sucede eso. Entonces eso también da confianza a la persona que nos contacta. Y bueno, y después sí, ahí entramos con aparatos y tenemos una serie de aparatos que justamente lo que nosotros tratamos de hacer es captar esa actividad paranormal descartando lo que es la ciencia, lo que es físico, es decir, que un gato no haya tirado, que haya corrido la mesa, que esa entidad oscura no sea un reflejo de la luz. O muchas veces pasa, por ejemplo, que viste que cuando se retuerce la madera por el cambio de clima, te hace alguna cosa. Sí, claro, sobre todo en Santa Fe, que es muy húmedo, Sí. suele suceder en casas muy antiguas que tienen mucha madera, el crujido de las maderas, de los techos. Digo porque a mí me ha pasado en algún momento pensar que era una actividad paranormal y era justamente los tirantes del techo, ¿viste? Que eran la madera. Claro, sí, suele pasar muchísimo. Es más, muchas veces se terminan descartando casos. Igual cuando llegan a contactarte Mm. es porque ya pasaron varias pruebas de esos ellos mismos. Claro, es como que lo han ido filtrando. Lo han ido filtrando. ¿Y qué tipo de aparatos usás, por ejemplo, como para ir a un lugar, ¿me entendés? Yo he visto que, viste, en YouTube vi algunos que te miden, por ejemplo, los sonidos, que te tiene un sonido blando y te saca, digamos, cuando vos preguntas un sí o no respuestas, cosas así. ¿Usan o...? Sí. Tenemos bastantes aparatos. Cuando hacemos un despliegue de aparatos, tenemos medidores de campo electromagnético, que es el K2, es la herramienta clásica, que lo que hace es medir cambios en el campo electromagnético. Para poder utilizarlo de forma correcta, lo que hay que hacer es bajar el disyuntor, o sea, que no haya corriente eléctrica. Por eso trabajamos mucho en la oscuridad, no es porque nos gusta estar en la oscuridad, sino porque muchas Es veces... como para que no se contamine la garganta. Exactamente, ya sea por el tema sonoro y por el tema de la corriente eléctrica, muchas veces genera campos magnéticos, por ejemplo, un aire acondicionado, el motor de una heladera. Entonces, con este detector de campo electromagnético, si está la corriente baja, el disyuntor bajado, que no tenés corriente eléctrica, ahí si hay un cambio de campo electromagnético heavy que pasa cierto rango de miligauss, entonces ahí te está hablando de que hay algo que no podés explicarlo, que haya un cambio del campo electromagnético, porque sí. Ahí es donde muchas veces las entidades generan cambios en el campo electromagnético, porque las entidades, los desencarnados, demonios, etcétera, se hacen de energía para poder manifestarse. Por eso muchas veces la persona o se siente baja en energía o cansado, ¿viste? cansado, ese cansancio, sueño, malestar, enojo, porque se hacen de esa energía para poder manifestarse. Y eso se va incrementando normalmente con el tiempo. Vos sabés que me ha pasado últimamente, te lo quería preguntar porque no estaba dentro de los temas que tenía pensado, pero hablando sobre el tema del cansancio, yo he notado que mucha gente amiga, como que duermen las 8 horas, Sí. pero se levantan cansados, están todo el día cansados, yo en mi casa Sí. siguen cansados, y es como un cansancio que no se va. Y por ejemplo, a mí me ha pasado durante un par de semanas eso, y no sé si tendrá algo que ver, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho el saumerio, ¿me entiendes? Entonces, empiezo a saunar toda la casa, por ejemplo, todos los días prendo un saumerio en todas las habitaciones, y tiro olores lindos, ¿viste? Tengo, por ejemplo, uno que vos lo enchufás y te tira olor a vainilla todo el día. Entonces, por ahí siento que no sé si tendrá algo que ver el tema del olor, o que te hace cambiar el ánimo, o tiene que ver algo con esto. Bueno, tiene que ver el tema del aroma, de la famosa aromaterapia. A ver, son formas, fíjate que las personas en la antigüedad, sobre todo en nuestro país, se trabajaba mucho con humo, para ahuyentar los malos espíritus. Se sigue trabajando con los sahumerios, justamente con eso. Es una técnica de sahumar, que el humo con ciertas hierbas que generan un ambiente, una energía que repele a las entidades. Y así como evoluciona nuestro cuerpo, también evoluciona nuestra conciencia. Y el tema es justamente el tema de los aromas. Los aromas muchas veces están involucrados en el cambio energético. Incluso la percepción pasa muchas veces por la percepción olfativa. Hay muchas veces que sentimos nos ha pasado sentir olor a cigarrillo. Una de nuestras integrantes, Sabrina, que dijo: chicos, ¿no sienten olor a cigarrillo? No, Sabrina, no hay olor a cigarrillo. Bueno, después nos terminamos
con la persona que nos había llamado y nos terminamos contactando, era una persona que había muerto de cáncer de pulmón, que fumaba, y ahí es como que muchas veces te van cayendo fichas después de lo que vas percibiendo con anterioridad. Vas Increíble. completando ese mapa. Y de todos los casos que tuviste, así que vos recuerdes, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado, digamos, por el nivel, digamos, abrasivo de lo paranormal? Muchos, me cuesta elegir uno, pero yo creo que el más heavy que tuvimos, por el momento, es el caso, no puedo mencionar el lugar que es Claro. actualmente, pero sí lo que fue en su momento, que es el Lupanar. Era un prostíbulo legal en Santa Fe, que está en el oeste de la ciudad. Hoy funciona otra cosa, pero entre 1910 y 1930. Ahí fuimos varias veces, porque nos llamó gente que trabaja en esos lugares. Hoy está todo muy dividido, digamos. Lo que era todo junto, hoy son todos distintos edificios de diferentes cosas, de casas particulares hasta lugares de trabajo. Claro. Pero ese es un caso muy heavy, donde se sentía y nos pasaron cosas muy grosas. Como por ejemplo, en cuanto al registro fílmico, tenemos, muchas cosas están colgadas en nuestro Instagram. Hasta hay un video que tenemos que parece hasta la materialización de un paso y la materialización de una cara. Es muy heavy, muchos ruidos, muchas sensaciones, psicofonías, de risas, por ejemplo, nos pasó algo muy particular. Nosotros fuimos, uno de los días fuimos un domingo, que el lugar no tiene absolutamente ningún movimiento. Fuimos a hacer nuestra investigación, pusimos las cámaras, hicimos lo que hacemos siempre. Cuando nos estábamos yendo, estábamos esperando al marido de Sabri que la pasa a buscar, desenchufamos todas las cámaras, teníamos nuestra valijita, todo esperándolo a él adentro del lugar. Nosotros teníamos la llave para cerrar. Y escuchamos 2 disparos. ¡Pum, pum! Imagínate el susto, nosotros dijimos, uy, se agarraron a tiros en la calle. Salimos, no había nadie afuera, nos metimos adentro, dijimos, ¿vos escuchaste? ¿Vos escuchaste? No habían disparos de nadie, se escuchó que venía de adentro. Y en ese momento que nos sentamos de nuevo en la mesa, es como si nos pasó una brisa fría entre los dos, entre mi mano y la de ella, que estábamos sentados. Nos quedamos helados. Y nos quedamos así petrificados. Yo la miré a ella me miró a mí y le digo, ¿sentiste? Sí, me dice, estamos, porque a ver, uno por más de que el conocimiento te hace perder mucho del miedo, igualmente, o sea, somos seres humanos, sentimos y muchas veces el desconocimiento nos genera miedo. Nos sucedió eso y después, cuando pasó bastante tiempo, investigamos la historia, no sabíamos de dónde sacar información de la historia de ese lugar y encontramos en una biblioteca de la municipalidad historia de ese lugar. Esto lo sumo con una percepción que tuvimos, que tanto Sabri como yo entramos a un baño y yo sentí que había una persona colgada En el lugar, adentro del baño, y Sabri vio la persona colgada y vio sangre en el piso, que todavía nos quedamos hablando porque dijimos, qué raro, porque cuando una persona se cuelga normalmente no queda sangre en el piso. Claro. Quedó. Eso fue el mismo día de los 2 disparos que escuchaba. Cuando leemos la historia, había una noticia del 1912, si no me equivoco, donde un hombre en ese prostíbulo, en ese lugar específico donde está ese edificio, y en ese baño, porque hay un plano del lugar, fue a consumir prostitución. Era una mujer que la veía frecuentemente y la mata de 2 tiros y se cuelga en el baño. O sea, cuando nosotros vimos eso, fue como decir, ok, es como que, porque siempre pensás ese de, bueno, no estamos locos. Claro. Esa cuestión cuesta mucho el confiar en tu propia intuición, ¿no? Eso cuesta siempre. Claro, totalmente. Vos sabés que últimamente se ha puesto como muy de moda, hay una casa acá, viste que hay varios que ya han filmado, que dice que hay actividad paranormal. ¿Vos fuiste para ahí o...? ¿La de 3 de febrero? Sí.
No fuimos. Estamos hablando con la inmobiliaria responsable para ver si podemos hacer un recorrido por el lugar. Conocemos la historia. Y sí, es muy famosa por todos los sucesos paranormales. Yo creo que es la casa embrujada de Santa Fe. Y digamos, teniendo en cuenta esto, ¿ustedes tienen algo, me imagino, ¿no? ¿Viste cómo hiciste el mapa de la inseguridad? ¿Ustedes tienen un mapa paranormal de Santa Fe donde diga, mira, acá hay puntos donde ocurren cosas? Lo estamos armando. ¿Posta lo están armando? Sí, tenemos casos. Lo que pasa es que salimos a la casa de los casos no hace tanto tiempo atrás. Y como que la gente, notamos que a medida que nos van conociendo y van entendiendo esto de que de que nos profesionalizamos en el tema, van confiando un poco más, van viendo los resultados que vamos obteniendo y cada vez se animan más a contactarnos y cada vez nosotros vamos sumando más casos. Pero es más normal de lo que uno cree. Lo que pasa es que cuesta mucho el contarlo. Mira, tuvimos hasta un caso bastante heavy, que no llegamos a tenerlo al caso porque nos contacta un chico, era de Barrio Las Flores, y nos dijo que tenía una actividad paranormal en el lugar que no podía estar. O sea, que no podía él estar en presencia, que se tenía que ir porque le volaban las cosas, se le rompían los vidrios, pero le volaban las cosas dentro de la casa. Obviamente para un caramelo para nosotros. Claro. Sí, dejaron que vayamos. Cuestión que nos dejó de contactar el chico. Cuando lo volvemos a contactar nosotros a ver qué había pasado, también a ver qué le había pasado al chico por su seguridad, nos dijo que se había mudado, que no quería saber nada, no quería que hagamos nada, o sea, y quedó ahí. Es un lugar que no fue investigado y es una lástima porque se podría poner en alquiler. Vos sabés que, hablando de estas cosas, es que yo también coincido con vos. Hay gente que le cuesta entender, incluso creo que hay más gente que le cuesta aceptar que hay actividad paranormal en alguna situación de su vida o en algunos lugares, que esto de aceptarlo. Yo creo que ellos no aceptan, digamos, que existe por una cuestión de negación y demás. Mira, te quiero contar algo muy pequeño que me sucedió en Tucumán, porque me estás hablando de estos casos, me he hecho recordar. Vos sabés que más o menos entre el 2009 y 2012, creo que por ahí andaba el año, viste que hacía un frío tremendo en todo el norte argentino, creo que me pegó una helada tremenda, y había mucha gente que tenía los braseros, viste, para ambientar un poco de calor en la casa, y me pasó que en el barrio, digamos, donde yo vivía, justo pasó una noche donde un vecino, por ejemplo, no salía como hace 2-3 días que nadie sabía nada del tipo. Y cae una vendría a ser como la cuñada de él, y viene a tocar la puerta de mi casa porque mi hermano más chico como que sabrá mucho con ellos. Y le pregunta si lo había visto, y la verdad que no, y dice que lo llamaba y no le contestaba, y es rarísimo, porque claro, ya había pasado el sábado, domingo, era lunes a la mañana, y bueno, mi hermano dice, bueno, ya voy a entrar por el patio a ver si están, digamos. Y yo me acuerdo que mi hermano le decía que nada, le digo, ¿qué te voy a meter en otra casa? Como que medio, más o menos lo puteaba, ¿viste? Y él no me echó caso y se fue. Vos sabés que el tipo abrió la ventana desde el patio de atrás, y claro, habían 3 personas dentro de la habitación, estaban con el brasero, y una de ellas, por ejemplo, estaba así, ¿viste? Cuando te querés parar de la cama y cae acostado con la media pierna afuera, Ajá, con sí. todo hinchado, ya estaba muerto. Y después había uno de ellos tirado en una cama que estaba más o menos respirando, y el otro en el piso. Ese se ha salvado porque como que el gas, digamos, subió para arriba y ha podido respirar algo. Y los dos ellos no se han muerto por eso. Después uno de ellos sí, porque no más. Tremendo. Pero vos sabés que esa noche que, bueno, vino la ambulancia, todo, fue tremendo, boludo. Y vos sabés que una cuestión más, han sucedido 2 cosas raras. La primera, que el que murió, en teoría, tendría que haber muerto como entre el sábado de la noche y el domingo. Bueno, el domingo de la noche todo el mundo lo vio en la cuadra caminar. Todo, Sí. todo. Esto es posta, digamos, y hay gente amiga que va a ver este podcast y no va a poder mentir. Y por otro lado sucedió que el día que lo encuentran a mi hermano, a la noche, vos sabés que, bueno, yo me voy a dormir, estábamos con mi hermano, esa noche compartimos la pieza, dormimos los dos juntos ahí. Y vos sabés que era impresionante el ruido que había abajo. O sea, yo estaba en una planta alta, Ajá. y en la planta baja era impresionante cómo se sentía, que tiraban libros, corrían mesa, era impresionante. Y en un momento tomo valentía, visto, con mi hermano prendiendo la luz, no había nada. O sea, todo el ruido que vos escuchás de paso, de cosas así, no había nada. Nada. Es que muchas veces sucede que los ruidos uno piensa que están moviendo, pero solo generan los ruidos, pero Claro. no suceden en la realidad. Y vos sabés que me pasó algo mucho peor.
Yo agarré, bueno, mi hermano se fue a dormir con mi hermano más grande en la habitación, pues estaba recontra cagado de miedo, porque no lo dejaban dormir. Y la cuestión es que me quedo yo solo en la habitación, ¿viste? Me quedo, no podía contestar porque decía, che, dice, está despierto, y yo no podía contestar, estaba cagado de miedo. Y me pasó que en un momento me tapé entero, ¿sí, viste? Y me quedé dormido como por 1 hora. Y me levanté así, te lo juro, porque yo estaba así como durmiendo de costado en posición fetal, más o menos, con una de las piernas levantada, y cuando me doy cuenta de que la pierna la tenía levantada, no porque yo quería, sin... Es como que me la enteré un poco, no sabe el cagazo que me pegó, boludo. Y quedé, digamos, así como, ya faltaba poca hora para amanecer. Me quedé despierto, así hasta que vi un poco de luz abajo la puerta, mi vieja se levantó, qué sé yo, y disparé, ¿me entendés? Y eso era en el contexto de esta persona que falleció. Claro, en la misma noche. Es que es una locura, pero eh, digamos, el alma, cuando la persona muere, hay un periodo de entre 48 y 72 horas desde que termina de desencarnar el alma del cuerpo. Claro, que se da cuenta que está muerto. Que se da cuenta muchas veces, sobre todo si están durmiendo o sufren un accidente o algo repentino, digamos que no es una enfermedad donde uno ya el cuerpo se va preparando, aunque algunas veces sucede de todas maneras. La persona en ese caso particular que contás vos, quizá la persona no llegó a enterarse de que se había muerto. Vos sé que me da otra explicación mi hermano más grande después, pasando el tiempo, porque le contamos así. Porque mi hermano sabía lo que le había pasado a mi hermano más chico, y por separado lo mío. Después, cuando le contamos los dos juntos, en una charla que tuvimos recordando eso, me dice, ¿sabés por qué dice te tiró la gamba? Dice, porque vos no lo querías dejar que vaya a la casa a abrir la puerta, a abrir la ventana del patio de atrás, y capaz que el que estaba en el piso se moría por culpa tuya, por no dejarlo ahí. Claro, Y es que sí. es como que me cambió Te avisó, Sí, totalmente. totalmente. Y vos sabés que... Mira, yo te quiero decir una pregunta bastante que tiene que ver con este tipo de cosas, ya que estamos hablando de la muerte y demás. Es de que si vos pensás, digamos, que las almas, digamos, cuando uno muere, siguen acá en este plano, eh, o también que si tienen algo para decirnos, advertirnos, o cómo vos sugerís que hay que interactuar con este tipo de cosas. Porque si ha pasado, en tu se dice, está a la 9 noche. El alma está 9 noches, digamos, en la habitación, en la casa, y recorre a los sus seres queridos hasta que se va. Por eso dice, hay que rezarle la novena y demás. ¿Cuál es el propósito de que ellos todavía estén acá? Mirá, pueden ser varios. Yo creo que siempre estamos en comunicación con el mundo espiritual. En este momento nosotros estamos en comunicación con seres espirituales. Solo que no siempre, no todos lo percibimos, no todos percibimos de la misma manera. Hay gente que tiene el don de que puede ver esos espíritus. Igualmente todos tenemos la capacidad de educar eso para poder ser más perceptivos. Todos lo tenemos. Y sí hay una cuestión ahí que, así como el cuerpo, como el cuerpo a lo largo de la historia ha evolucionado, el alma evoluciona. Nosotros somos seres, somos energía y somos conciencia. Esa conciencia va evolucionando. El tiempo solamente existe acá, en el mundo material. Pero lo otro es una evolución de conciencia. Y lo que yo creo es que pasamos por el cuerpo en busca de una experiencia. Es decir, nosotros muchas veces, es algo que pienso yo, muchas cosas están probadas, pero es mi pensar, que nosotros cuando venimos a esta vida, nosotros elegimos cuáles son las experiencias por las cuales vamos a transitar. Independientemente de que uno por ahí piensa y dice, o tuvo una vida mala, o no sé, cosas, enfermedades que le sucedieron y demás, y decir, ¿cómo puedo yo elegir esto? Lo que pasa es que uno lo piensa desde lo terrenal, desde el mundo acá, el aquí y ahora. Claro. Pero uno cuando está en ese mundo espiritual, uno es ese ser conciencia que es puro amor, no, o sea, tenemos que pasar indefectiblemente por eso para poder aprender. Y así vamos a pasar por distintas vidas, pero justamente porque el tema está en la experiencia que nosotros venimos a transitar. Claro. Y aunque no creamos, siempre, vos fíjate que de toda situación, ya sea una enfermedad, algo, una felicidad, de todo aprendemos.
Totalmente. Siempre un mensaje te deja, un aprendizaje, un familiar enfermo que se te murió de un cáncer, por ejemplo. Siempre un mensaje te deja. Algo aprendes de esa situación. Muchas veces hasta la forma de amar tiene una evolución Incluso hasta la forma de sufrir. y hasta la forma de sufrir totalmente. Vos sé que yo tengo una experiencia muy íntima con el tema de la muerte, de lo paranormal. Toda mi vida como que lo he transitado de una forma muy natural. Y viste que hay gente que dice, yo no creo. Pero a mí cuando me cuentan algo paranormal, yo digo, ¿qué te creo? Hasta que me demuestre lo contrario, ¿me entendés? Es como que siempre doy la ventaja porque creo en esas cosas. Y te cuento algo de por qué también era una de las cosas que quería charlar con vos, porque eh, esto es lo que le va a dar sentido a toda esta charla que yo te voy a decir, porque esto de la búsqueda de qué es lo que hay después de la vida y demás, que es una cosa que me atrae muchísimo. Como me doy cuenta que era algo que no se puede evitar y que existía realmente, toda mi vida he estado recopilando, digamos, o haciendo teoría de la vida después de la muerte. Una vez un tipo, no me acuerdo si era familiar o un amigo, una cosa así, pero un tipo grande, y una vez nos podemos charlar sobre estos temas, y él me dijo algo como que, boludo, dice, ¿viste cuando vos jugás el videojuego? Que, ¿cómo se dice? Skin. Es Ah, sí. sí. Bueno, me dice, vos, dice, cuando te está en el cielo, dice, vos elegís la skin que querés, digamos, y te va a superar niveles. Y Es una forma de compararlo. Me gustó. muy bueno. Sí, totalmente. ¿Vos cómo pensás que se dan ese tipo de elecciones? O sea, si hay alguna teoría o algo de cómo vos elegís tu vida o sea, y por qué, ¿me entendés? Y sí, yo creo que justamente vos lo que elegís es la experiencia. ¿Por qué experiencia necesitas transitar? La carencia de lo material, el, el tener padres que te guían, el no tener padres que te guían, el tener abuelos, no tener abuelos, el no encontrar el amor y aprender otra cosa. Yo creo que esas son las cosas que uno elige a la hora de encarnar en un cuerpo. Bien, Vos elegís la experiencia por la cual vas a transitar, pero no sabés cómo se va a dar. Solamente vos elegís cuál es el aprendizaje que vos querés tener en esa vida. claro. Vos sabés que también hay otro tema recurrente que es el tema de los sueños. ¿Vos pensás que hay alguna conexión directa entre lo paranormal y el sueño? Y, por ejemplo, si el sueño se puede ver afectado de alguna forma por cuestiones paranormales que se ven. Totalmente. Mira, con respecto al sueño, esto está comprobado también, pero yo también ahí le agrego un poco de pensar y de creencia mía. Y también hay cosas que están comprobadas científicamente, pero nosotros nos morimos todos los días. Es decir, no es que se detiene en nuestro cuerpo, pero nuestro ser astral se desprende del cuerpo cada vez que dormimos. Es como si el cuerpo entra en modo suspensión, como la computadora, Claro. y ese cuerpo astral se desprende. Y te voy a contar cómo muchas veces uno puede diferenciar de si vos, a ver, porque no vamos a descartar el consciente, el inconsciente y los procesos biológicos. Muchas veces uno, qué sé yo, ves una película de terror y soñaste que venía un asesino, lógicamente vos estuviste, o sea, te quedaste en tu cabeza con Claro. cosas que viste y tu mente lo interpretó en el sueño mientras vos descansabas de cierta forma. O cosas que te sucedieron en la historia, históricamente. Se te enfermó familiar, tenés miedo de que alguien más se enferme y ese miedo en el inconsciente viene al consciente en el sueño y se te manifiesta de una forma. Pero muchas veces nuestro cuerpo astral se desprende mientras dormimos eh, y nos vamos a ese mundo espiritual. Y también se traduce en formas de visualizarlo. Qué sé yo, a mí particularmente me pasó que yo soñé que mi papá iba a tener cáncer y él nunca, una persona totalmente sana, y a los 3 meses le detectaron cáncer. Eso es increíble. Esas fueron cosas a mí que me llevaron a ver qué podía hacer con esto. Claro. Entonces, ya sean los sueños, yo soy de tener muchos sueños premonitorios, yo creo que uno puede tener sueños donde entra en contacto con otros espíritus de gente encarnada y de gente desencarnada. Em, ¿Y qué diferencia hay y cómo te das cuenta cuando vos tuviste un desprendimiento astral durante el sueño y cuando viviste algo del inconsciente? Porque vos al sueño,
cuando te despertás en el sueño que vos tuviste un desprendimiento astral, vos lo sentís como que lo viviste. 100%. 100%. Vos tenés esa confusión. ¿Realmente lo soñé? Porque más, incluso hasta podés sentir como el viento, de cosas que solamente la podés sentir estando despierto, ¿verdad? Hasta hay veces que te levantás y seguís sintiendo olores. Esos son desprendimientos astrales. Es decir, hay información que baja, que te mandan durante el sueño, porque justamente tenemos mayor facilidad de ese cuerpo astral desprendido del cuerpo que cuando está incorporado, que en la forma diaria que nosotros estamos, despiertos. Claro. Entonces es mucho más fácil para una entidad o para un ser de luz comunicarse o dejar un mensaje, bajar información en ese desprendimiento astral. O sea que la forma de interactuar, digamos, con ese tipo de cosas es como que hay que tomarlo, digamos, un poco con seriedad, pero tampoco como claro, no enloquecerse. No enloquecerse, porque no todas las veces vas a tener un desprendimiento astral, un sueño, no todas las veces se te va a revelar información. Pero sí se puede interactuar con el mundo espiritual, con familiares nuestros que no están. ¿Cómo se interactúa? Pidiendo, intencionando. La intención lo es todo. O sea que a mí en la secundaria sobre todo, no, perdón, en la secundaria, a mí nunca me gustó estudiar memoria, nunca en la vida. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, leer un tema y explicarlo con mis palabras, ¿me entendés? Sí hay cosas que tenés que saber de memoria, como por ejemplo fechas, ese tipo de cosas. Pero no me gustaba y mis profesores se quejaban mucho de mí porque decía que nunca estudié de memoria. Y bueno, tuve como un problema ahí, ¿viste? Donde yo como que mandé a la mierda a algunos profesores porque decía, ¿qué quiere que aprenda o repita, digamos? Cosas así, ¿me entendés? Y la cuestión es la siguiente, que me pasó que me fui a un psicólogo, me terminaron mandando un psicólogo para resolver este tema, mi vieja sobre todo. Y vos sabés que yo le conté el problema al psicólogo y él me dijo algo que me pareció. Y me dice, agarrá, escucha, para memorizar, ¿viste cuando soñás? Sí. Bueno, me dice, agarrá una libreta, una lapicera y anotá cosas clave. Un zapato amarillo, una casa hecha de chocolate, bueno, eso. O sea, cuando te levantás, anotá lo que soñaste. Claro. Enseguida. Y yo tengo esa práctica hasta el día de hoy. Está buenísimo. Y por ejemplo, me levanto, anoto palabras clave y como que busco qué significa cada cosa. Y cuando tengo la definición de cada palabra, ato así como un cuentito que digo, bueno, puede llegar a ser esto, ¿me entiendes? Y tiene sentido. Algunas veces sí tiene sentido, otras veces no. Y acá me estoy dando cuenta que es cuando son esos sueños realistas. Hay veces que me quedo dormido, ponele 40 minutos y parece que he dormido todo el día, ¿me entendés? Totalmente. El descansar también tiene mucho que ver. Cuando vos tenés un sueño, un desprendimiento astral, normalmente te levantás no solo que lo sentiste vívido, sino te levantás cansado. Porque tu mente estuvo en reposo, pero tu ser astral estuvo de paseo, digamos. Claro. Y ahí es donde vos te levantás también. Esa es otra de las características, bien la describiste, que es levantarse cansado, estar cansado. Como todo el no tiempo. dormiste, ¿sí? Vos sabés que. Espera, esta la iba a leer bien porque tenía como un poco. Esta la quería leer específica esta pregunta. Si tuviera que enumerarme, ¿cuáles serían las cosas que, digamos, pueden confirmar que existe una actividad paranormal en nuestra vida diaria o en nuestra casa, ¿viste? Por ejemplo, estar atento. Una vez me pasó que me dijeron, che, ojo que si hay en algún lugar donde nunca existió un olor feo, es porque hay algo, ¿me entendés? Te han hecho. Sí. ¿Cuáles son las cosas a las cuales tenemos que prestar atención para vos decir, mira, esto posiblemente sea algo paranormal? Mira, yo creo que siempre tenemos que estar atentos. Yo creo que lo más importante, y ahí es un poco donde, o sea, acá te retomo con lo del principio, Bien. de la gente que no cree en lo paranormal. Yo creo que fuera de creer o no creer, muchas veces no estamos conectados. A ver, yo creo que para detectar o las características que hay que tener en cuenta es escuchar nuestra intuición, que es algo que nos cuesta mucho y fuimos muy poco educados en lo que es la intuición. La intuición es lo primero que se nos viene, es algo que nosotros sentimos yo lo identifico en el corazón. Es lo primero que vos sentís. Y después, ¿qué haces? Lo llevas a la razón. Y ahí es donde entra la duda. Y ahí perdiste tu intuición. Entonces, cuando más conectados estamos con nuestro corazón, a nuestra intuición, es cuando más vamos a percibir este tipo de cosas. Nosotros que estamos en la investigación paranormal, es algo que hablamos con todos los grupos, digamos, en AMIPSO, algo que nos caracteriza es que mientras nosotros más información y más conectados estamos con lo paranormal,
más cosas nos van sucediendo, pero no es porque nos suceden más, sino porque estamos más atentos. Claro. Bien lo describías vos, una de las características es un olor putrefacto, eso no es para nada bueno. Muchas veces pueden aparecer o cucarachas o moscas, por ejemplo, hemos tenido un caso que aparecían moscardones gigantes en un piso 16 de un edificio que era totalmente Pues claro, como que un objeto que no tiene nada que ver ahí. nada que ver con olor putrefacto. Sí a ver, siempre digo esto, muchas veces hay personas que se levantan de noche Mm, y sienten con miedo. mm, Yo creo que esa es una característica que hay que prestarle mucha atención. O sea, si bien uno, lo diferente o tener un sueño te puede predisponer a tener miedo, pero yo creo, o lo utilizamos mucho nosotros también para las investigaciones, hay que estar muy atento al sentir. ¿Cómo lo siento? Yo siento miedo cuando hay entidades de todo tipo como los seres humanos. Digamos que hay personas buenas y malas. totalmente. Y en el mundo espiritual sucede lo mismo. Hay seres menos evolucionados y hay seres más evolucionados. Entonces tenemos que estar muy atentos porque muchas veces nos podemos levantar. Es muy frecuente levantarse cerca de las 3 de la mañana. Hay como una bajada de energía donde se manifiesta más el mundo de bajo astral. Y estar muy atentos a si yo me levanto, siento miedo. Hay algo muy característico también que es el recorrido del frío en la espalda. Ah, sí. Eso es algo, pero yo te lo puedo decir de las investigaciones que hemos tenido y hemos detectado entidades de bajo astral, que es algo que sí es muy característico. Hay que estar muy conectado con la O si no, intuición. cuando sentí que te están observando, eso me pasó mucho. Totalmente. Cosa que en mi casa en Tucumán una vez pasó que, bueno, toda la vida hemos tenido como cuestiones de que, no sé, viste, que hay alguna actividad o sentir ruido. Nosotros le decimos espantos, viste. Bueno, son espantos los que hay ahí, ¿sabes? Y no sé, imaginamos un fantasma, ¿me entiendes? Pero me ha pasado, por ejemplo, a la inversa. Una vez una persona hace una limpieza, una de las primeras, y nos dijo que, mira, dice, acá hay gente que se quedó para siempre en el lugar, ¿me entendés? Que se niega a irse. Totalmente. Porque no confía en que ustedes estén bien, en que, no sé, porque los cuidan. Y vos sabés que me ha pasado durante ese tiempo que me sentía observado y, por ejemplo, me levantaba a cierta hora sin sueño y cuando, no sé, me paraba para ir al baño, ir a la cocina, lo que sea, sentía como que alguien me seguía, ¿me entendés? Como que pronto iba a prender una luz y descubrir a alguien ahí. Entonces me pasaba eso. Pero ¿qué le pasa? No me daba miedo, sino como que me sentía acompañado, digamos, no atemorizado, que es la inversa, digamos, a lo que nosotros pensamos que es paranormal, que siempre tiene que asustar, pero, o sea, sucede esto también de que vos te encuentras con entes que realmente no son malos y no son buenos. Totalmente. Esto es lo que yo te decía. Es estar atento. Fíjate cómo vos estuviste atento y lo sentiste sin miedo. Porque no siempre se percibe con miedo. Cuando se percibe con miedo hay que estar atento porque no es algo bueno. Claro. Y sí, nosotros tenemos guías espirituales, seres que desde el mundo espiritual nos acompañan. Normalmente pueden ser de nuestro árbol de esta vida o pueden también acompañarnos de otra. Pero yo creo que somos grupos de almas que nos volvemos a encontrar en las diferentes vidas por las que vamos transitando en distintas maneras. Hay veces, y eso también se siente mucho, hay veces que vos te encontrás una persona y la conoces y es como si la hubieras conocido toda la vida, que no puedes creer, no es un vínculo como el que tenés normalmente. Claro. Bueno, yo creo que esas conexiones están porque vos ya lo conocés en realidad, Esa teoría se llama el renacimiento. la teoría del renacimiento. Vos sabés que en un momento estaba en una crisis existencial con la religión, con qué pasa después de la vida. Y me quedo con esa teoría porque es la que más me ha gustado y de hecho creo que es la que más coherente es. Porque aparte de decir eso, bueno, es como que vos tenés tu familia y tu amigo de toda la vida y es como que en la próxima vida cumple distinto rol, porque tu hermano es tu primo, ¿me entendés? O tu mejor amigo, o sea, la cercanía siempre está. Y me gustó algo que me voló la cabeza que dice que cuando vos te morís, dice, y ven la luz, el túnel, en realidad dice, es el parto donde vos volvés a nacer, o sea, volvés a nacer todo el tiempo. Esa teoría me encanta. Y sí creo que hay conexiones con personas, porque si no, sería inexplicable que vos, por ejemplo, no conozcas a alguien, nunca hubieras sabido de su existencia, de pronto lo conociste, que también es como que estás conectado. O sea, eso para mí no es algo ni siquiera científico, ¿me entendés? Es una cuestión espiritual. Totalmente. Socialmente, por invadido puedo sentir.
Y bueno, yo te pregunté más o menos qué tenemos que estar atentos, y ahora te quiero hacer la otra pregunta, que esta es muy común, la encontré en muchos lados, en muchos foros. Entonces decía, ¿qué cosas tenemos que evitar hacer o tener, digamos, para no crear actividad paranormal? Por ejemplo, está la sencilla que te dicen, ojo, que cuando va al cementerio tenés que limpiarte los zapatos, y ir al cementerio a la casa puede llegar a ser un problema. Sí, sí, tierra de cementerio, cualquier objeto de un cementerio, son lugares sagrados que están cargados de energía, están muy cargados de energía, no solamente por la entidad, sino porque ahí va gente triste, va gente a llorar a su familiar. Pasa más que nada por eso, más que por la entidad. A ver, la entidad la persona cuando muere, normalmente el alma o el espíritu de la persona no suele quedar en el cementerio. Mm. Eso, viste, es algo que se ve con frecuencia. No digo que no suceda, pero nos ha pasado ir al cementerio de Santa Fe y no se percibe tanto porque normalmente el espíritu o el alma de la persona queda en lo que hacía en la diaria. Claro, no tanto de dónde termina. No tanto dónde termina, porque el cuerpo es un envase, que cuando vos te morís, el cuerpo se muere, se deshace, se entierra, vuelve a ser una cuestión orgánica. El tema es a lo que vos estuviste o estás en vida atado. Mirá, para que se entienda un poco más, muchas veces se da con mucha frecuencia cuando son personas sumamente materialistas. No hablo en cuanto al dinero, sino por personas a lo mejor que tienen una empresa y que viste que tienen 90 años y que siguen preocupando y controlando a los empleados que trabajen y que estén, y que la familia que tienen que tener el control de todo. Esas personas que no pueden soltar el control son las que cuando trascienden al más allá suelen quedar esas energías, o muy apegadas a construyeron una casa, por ejemplo, construyeron su casa y son el padre de familia que hizo la casa, que cobijó a su familia, y esa cosa de aferrarse a la materia es lo que después los tiene, en mí, en lo que yo pienso, ellos tienen que en ese mundo espiritual terminar de entender de que no va por la materia, sino que hay algo más que ellos tienen que... Siempre es el amor, Sí, siempre es el 100%. amor. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, habría que evitarla. ¿Qué otras cosas decimos que hay que evitar? Por ejemplo, he notado mucho que, bueno, yo, por ejemplo, todas las colecciones que tenía mi abuelo de, por ejemplo, radio transistor, el lapicero, todas esas cosas, las sigo guardando con mucho aprecio. Pero sí he notado, por ejemplo, que hay objetos, digamos, como puede llegar a ser, no sé, una radio, una cosa con el cual la persona está muy apegada, y vos como que la tenés en tu casa, es como que hay transmite cierta energía, digamos. Sí, mira, cosas que no es conveniente tener en la casa por el tema de actividad paranormal: cenizas de personas muertas. Las cenizas no tienen que estar en las casas, no es lo conveniente, porque Claro. muchas veces traban energéticamente y hacen que la persona no pueda trascender. Otra de las cosas es, bueno, cuestiones a tener en cuenta es tener limpia la casa, ordenada. El desorden hace también al malestar Energía, psíquico y energético, y eso hace, digamos, cuando lo importante para cada uno, ser humano, independientemente del lugar, es estar en coordinación con la vibración del amor, de la paz y del bien. Nosotros, en cuanto bajamos esa vibración, nos vulneramos a que cualquier entidad, es decir, nosotros vamos a percibir según cómo estemos nosotros. Es decir, Bien. yo soy una persona positiva, que pienso siempre que por lo menos intento hacer el bien, eh, eh, trato de ser amoroso con los demás, y lo que voy a encontrarme van a ser eh, entidades que vibren a la frecuencia que estoy yo. Ahora, si yo soy una persona oscura, que vivo resaltando siempre lo negativo, que vivo mal, que me busco problemas, estoy en situaciones siempre feas, y yo voy a tener la vibración baja y voy a percibir lo que está más bajo en el astral. Claro. ¿Está? Entonces, por eso muchas veces se da esta, o sea, esta combinación que no se sabe qué es primero el huevo o la gallina, qué sé yo, las personas que le aparecen, no siempre, por eso, no siempre, porque hay veces que uno está vulnerable y bueno, y Y es inevitable. es inevitable porque hay una entidad que puede corresponder a una casa. Muchas veces hasta las casas son infestadas por entidades.
Pero por eso hay que mantener el orden y siempre la armonía en el hogar. Eso es sumamente importante. Cuando hay desarmonía en el hogar, hay violencia, todo eso es energía, lo que son los sentimientos de odio, de envidia, todo eso atrae entidades de bajo astral. Entonces eso nos vulnera y hace que nuestro hogar, que es nuestro templo, nuestro hogar es nuestro templo, tenemos que tenerlo limpio, cuidado, intencionar que en el hogar haya amor, intencionar que lo que ingresa a ese hogar sea amoroso y que permanezcan afuera las entidades o vibraciones que no correspondan a la vibración del amor. Todo eso sirve. Muchas veces nosotros nos protegemos de esa manera para hacer las investigaciones. Vos sabés que me quedan 2 preguntas y una de ellas es literalmente preguntarte, por ejemplo, cuando usted tiene estos tipos de casos en lugares donde hay actividad paranormal y hay entes o hay espíritus, ustedes cómo es que hacen para que ese espíritu se vaya? O sea, yo he visto algunas veces que dicen, no, hay que hacerle entender que no es un lugar, que tiene que trascender. ¿Cuál es el paso a paso que ustedes generan con esto para que, por ejemplo, una entidad mal en una casa Sí. se vaya? ¿Cómo hacen ese proceso de curación? Qué buena pregunta. Mira, nuestro trabajo como investigadores termina en devolverle a la persona consultante qué es lo que hay, si es que hay algo. Bueno, se detectó la presencia de un masculino, o un niño, o hay por tal o cual cosa. Ahí termina nuestro trabajo como investigadores paranormales. Después sí, nosotros le damos opciones a la persona de qué es lo que puede hacer. Por ejemplo, en este caso que me consulta, si tienen una entidad que las molesta, que no los deja vivir. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer para sacarlos? Tenés un montón de posibilidades y se puede empezar a probar con distintas cosas. Desde una limpieza energética, una limpieza del lugar, una sesión de alquimia. Con alquimia también se pueden hacer trascender entidades que están en el lugar. Se puede llamar un cura para que bendiga la casa si es la creencia, porque todo pasa en lo que cree la persona que la habita. Claro. Es decir, si yo tengo una creencia religiosa católica, ¿qué es lo que a mí me va a dar la seguridad? Es la bendición de la casa. Es decir, es una intención. Independientemente de las religiones, es lo que yo intenciono. Es como que nosotros los que habitamos ahí somos como la interfaz de la solución. Exactamente. Lo mismo pasa cuando vos, muchas veces pasa de que ven una entidad. Puede ser que la misma entidad se le manifiesta a dos personas de forma distinta, porque la entidad siempre se va a manifestar de la forma que vos la reconoces. Claro, es por eso que pasa que vos ves un fantasma, por ejemplo, una entidad con una ropa específica, ¿me entendés? Y vos decís, ¿por qué no con otra ropa? Es como uno lo recuerda. Porque ellos son conscientes que vos lo vas a identificar con esa ropa. Muchas veces incluso tienen ropas características. Cuando son, qué sé yo, que veo a la abuela, que veo al tío muerto, son características o ropas características de que usaban frecuentemente. Porque ellos se manifiestan, por eso digo que van más allá de lo físico, porque ellos conectan desde otro lugar como nosotros podemos reconocerlos. Claro, tiene toda la lógica. Viste que tiene toda la lógica. Es impresionante. Y por otro lado, te quería preguntar, ¿los animales qué rol juegan en todo esto? Porque, por ejemplo, yo durante mi casa, digamos, donde está mi mamá, ella rescata muchos animales de la calle, ¿viste? Sobre todo gatos. Y los gatitos son los que más abandonan. Entonces, en casa tenemos la costumbre ya ni recuerdo de hace cuánto, de rescatarlos, ¿viste? Vacunarlos, bañarlos. Y cuando conseguimos una familia, le damos la bolsa de alimento con el platito, todo, como el kit, ¿viste? Para que se lo lleven. Sí, qué hermosa obra. Y vos sabés pero también tenemos fechas, por ejemplo, como Halloween. Hay alguna fecha en donde no regalamos gatos, ¿sí? Porque tienden, digamos, a sacrificarlo. Sí. Entonces, yo pienso esto de que al animal, o sea, todavía hay prácticas donde en Tucumán, posta te digo, pero esto es recontra generalizado y está incluso hasta normalizado que sea así, de que se sacrifiquen animales, o también los animales pueden ser como tipo interfase para que los entes no se instalen en tu lugar. ¿Esto es así o cómo juega el rol del animal acá? Mira, es un temón. Te cuento un poco de historia.
muchas veces en la historia, los hebreos, en el ritual del exorcismo, lo que hacían era llevar un animal para que la entidad, cuando era exorcizada, era expulsada del cuerpo, entraba el animal y sacrificaban el animal. ¿Se entiende? Entonces, desde ahí, fíjate la relación y el vínculo de la maldad con el tema de los animales. Por eso también el tema de los gatos. Y sigue sucediendo esta práctica lamentable porque no se tiene que hacer eso con los animales. Totalmente. O sea, siempre, por eso hice mucho hincapié sobre el ser amoroso, el ser empático y ser amoroso, porque somos todos seres que vinimos a convivir en este mundo. No hay que matar animales. De todas maneras, son prácticas que, fíjate, si vos te pones a ver en las distintas religiones y distintas costumbres, no es por decir que una esté bien y otra esté mal, pero son prácticas normalmente que al ir evolucionando se fueron dejando de hacer. Vos fíjate que en la cultura maya se sacrificaban personas, se las mataba con un cuchillo, se las tiraba a los cenotes. Claro, en Tucumán, por ejemplo, hasta en el Ruiz de Quilmes hay una piedra donde sacrificaban gente para que llueva y esas cosas. Exactamente. Entonces son prácticas que se fueron dejando de hacer a medida que el ser humano fue evolucionando. Por eso te decía que no solo evolucionamos a nivel físico, sino también a nivel espiritual. En general, fíjate que hoy a las mascotas las tenemos como hijos. Yo no tengo hijos, tengo 2 perros, pero yo los tengo como si fueran mis hijos. Y Claro. hay cosas que trascienden, que van más allá de la cuestión biológica del animal, que te entiende y decir cómo puede ser que me entienda ciertos comportamientos. Bueno, yo la perrita que tengo, acá en casa la cuidamos como una hija. Y te quería contar una experiencia que pasó con un gatito que teníamos en casa. Yo sufrí mucho cuando se murió, era mermelada, ¿viste? Ya va a pasar casi un año que falleció, pero impresionante cómo lo lloro, lo extraño, porque era mi hijo. Y sucedió que una vez mi hermano tenía como 3 días jaqueca, ¿viste? Como no se le salía el dolor de cabeza. Y una vez estaba acostado, vino el gato, así como despacito, y como que le mordió la cabeza, pero no lastimó, digamos, como que le apoyó la boquita, ¿viste? Y se fue corriendo. Y después el gato vomitó una cosa, ¿viste? Una cosa así medio oscura y se le fue el dolor de cabeza. Y después nos contaron que el animal, o sea, es capaz incluso de sacarte las energías malas que tenés. Totalmente, sobre todo los gatos. Varía en el tipo de animal, pero es muy frecuente esto de que los animales, las mascotas, absorben toda nuestra energía mala. Y muchas veces, fíjate que sucede esto, que el animal, o vos estás mal, estás triste, y el animal puede ser o que vomite, o se descompone, o se enferma, porque el animal suele absorber toda la energía mala que tenemos. O sea, es tan grande el amor del animal por su amo que hasta absorbe su mala energía. Pues de ahí también esto que te contaba de la historia, de fíjate de que absorbe el mal espíritu del exorcizado. Claro. O sea, es el amor profundo, digamos, de absorber todo, de hacerse cargo de eso. Qué increíble. Mira, como para ir cerrando el podcast, porque va a haber una segunda parte. Yo te quería preguntar, digamos, porque hablamos de la muerte, de la vida, trascendemos y demás. Y yo siempre la misma pregunta a los invitados, que es, ¿qué sucede cuando morimos? Pero como ya hablamos mucho de eso, yo la cambié un poco la pregunta y te quería preguntar, ¿qué esperas que suceda cuando dejes este mundo? ¿Con qué te pensás encontrar? Y primero con mis familiares, con las personas que yo transcurrí, que extraño, volver a encontrarme. Que sé que me van a venir a buscar. Mira, yo tuve una experiencia increíble cuando mi papá falleció de cáncer de pulmón y los últimos días, digamos, que transitó, tienen un nombre que se le pone, que es como que se recuperan, como si que están recontra mal, se recuperan como que vos decís, van a vivir, y después de eso pasa un día y se terminan muriendo. Y vos sabés que él, una de las noches, empezó a hablar con su mamá. Y yo lo estaba cuidando a la noche, y se levanta, él estaba en la camilla, estaba que no podía respirar, y se levanta, abre los brazos así y dice, Cacho, querido. Y Cacho era un sobrino de él que había fallecido. Yo me quedé helado. Pero para mí es así. Vos, tus familiares y tus
tus almas afines te vienen a buscar, así así como nacemos, es el proceso de la muerte. Es el mismo proceso de nacer. Vos pasas del mundo espiritual Al físico. al físico, y también pasas del físico al espiritual. Y tus seres queridos te van a recibir, así como van a recibir al bebé, te van a recibir a vos cuando pases para el otro lado espiritual. Eso es lo que yo creo de lo que me va a suceder cuando muera, que me van a venir a buscar. Es una genialidad. Ahora me dejo pensando en algo que a ver, rompe la psique. Es decir, posiblemente del otro lado estén haciendo un podcast diciendo cómo será pasar la vida, pero no. Totalmente. Muchísimas gracias por aceptar el podcast y bueno, Por favor, muchas gracias. vamos a tener una segunda parte con otra persona que es integrante Así es. de tu equipo. Bueno, espero que se siga dando porque a mí el tema paranormal me encanta y aparte este tinte profesional de hablar desde la sinceridad de cada uno me parece una charla que creo que el santafesino lo necesita. Totalmente. Tarde o temprano esto se va a hacer tendencia. Totalmente. La verdad que te agradezco muchísimo, te agradecemos como grupo también porque es fundamental nosotros poder hablar y tener el espacio, que nos den el espacio para hablar, porque también hace que gente tome conciencia y que sepan que no solamente para que le solucionemos el problema paranormal, sino hasta para sentirse... a mí me sucedió con un caso paranormal muy heavy que tuve en casa, que fue como lo que me llevó a encontrar gente que me ayudó, pero no sabías con quién lo podías hablar porque no sabías si te iban a tomar como un loco. Claro. Entonces, también hasta eso, hasta si nos quieren contar su historia, porque sepan que nosotros vamos a entender y vamos a entender lo que están hablando y no los vamos a tomar de ninguna manera. Totalmente, que no se sientan solos. Y no se sientan solos. Hemos tenido casos, un caso Ferubrio, que fue un caso muy importante de una masacre que se dio acá en Santa Fe, en calle 25 de Mayo, en la zona del centro, y una de las inquilinas, de dos inquilinas que vivían en el departamento de abajo, tuvieron una actividad paranormal muy fuerte, hasta agresiva. Creemos que no tiene vínculo con la masacre, pero lo di como referencia porque nos llamaron pensando que venía por ese lado, pero las chicas nos contaron que hasta fueron a la iglesia y en la misma iglesia le dijeron que no crean en esas cosas, y obviamente que no todos en la iglesia, no deja de ser una institución, Claro. porque ellos creen también a su manera en este tipo de cosas, pero digo, no van a tener ese rechazo de nuestra parte, todo lo contrario, nosotros los vamos a entender y nuestra idea también es que como todos vivimos situaciones así, que nos llevó al grupo, nosotros queremos dejar en la persona una mano para que sepan que nosotros por lo menos los vamos a escuchar y vamos a hacer todo lo posible para solucionarles el problema. Es una genialidad, amigo. De verdad te agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.